Mateos, capítulo 5. Continuamos con esta serie de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución. Mateos capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Lo vamos a leer desde el principio mejor, para que vayamos entendiendo a este punto clímax que es importante. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos al Señor que sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones el día de hoy. Una de las cosas que debemos entender, hermanos, es que la vida cristiana está llena de paradojas. Ojo con eso. La vida cristiana, vuelvo a repetir, está llena de paradojas que para la mente carnal es difícil comprender. Pero es fácilmente comprendidas estas paradojas por la mente espiritual. Los santos del Señor, los santos de Dios, se gozan con un gozo indescriptible, ¿cierto? Sin embargo, al mismo tiempo de gozarse con ese gozo indescriptible, también lloran con una lamentación que para el mundo es totalmente desconocida. Y esto es importante poder entenderlo, hermanos, porque el cristiano canta, el cristiano alaba al Señor, el cristiano hace melodías en su corazón, ¿cierto? Para el Señor. Pero aún así, gime profundamente y diariamente. Yo les tengo una pregunta. ¿Quién por puro razonamiento, podría llegar alguna vez a concluir que el injuriado, que el perseguido, que el difamado es un bienaventurado? ¿Quién? ¿Cómo podemos decir que un difamado, que un perseguido, que un injuriado puede ser bienaventurado o es bienaventurado? ¿Quién hubiera pensado que un hombre podría ser injuriado, perseguido y tenido toda clase de males pronunciados contra él por causa de la justicia? ¿Quién podría, hermano, pensarlo de esa manera? Y esto es interesante, muchas gracias, hermano, para nosotros. Porque si los cristianos, hermanos, pónganme atención con esto, porque esto es importante. Si los cristianos estuviéramos, oiga bien, satisfechos con hacer la justicia, llamarla misericordia, pero a la vez cesáramos de caminar humildemente con Dios, podríamos caminar, hermanos, por este mundo no tan solamente en paz. Si cesáramos de alabar a Dios, si cesáramos de hacer misericordia, si cesáramos de vivir en comunión humilde con Dios, oiga bien, no tan solo tendríamos paz en este mundo, tendríamos aplausos quizás. Pero aquel que desea vivir piadosamente en Cristo será perseguido. Fíjese que lo que tenemos aquí en el versículo 10
de esta bienaventuranza ha de ser considerado como un apéndice dentro de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque este versículo describe la experiencia que obviamente de seguro tendrán aquellos cuyo carácter ha sido descrito en todas las bienaventuranzas anteriores. ¿Cierto? Y esto es importante poder comprender porque nosotros debemos entender qué características tiene el cristiano y qué características tiene el mundo. Y esto es importante. ¿Cómo está el cristiano en el mundo? ¿Cómo vive el cristiano en el mundo? ¿Qué hace el cristiano en el mundo? Y esto es interesante porque el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 7, dice que los designios de la carne, es decir, la mente, es enemistad contra Dios. De tal manera, hermanos, que mientras sus hijos sean más conformados a su imagen, más traerán sobre ellos el despecho de sus enemigos. Hermano, el cristiano es perseguido. ¿Sabe por qué es perseguido el cristiano? El cristiano es perseguido porque es una cierta clase de persona y porque actúa de una cierta forma que otros no. De tal manera que ser perseguido por la justicia, y entendamos bien el concepto de justicia, ser perseguido por la justicia significa recibir oposición por vivir de una manera correcta. Ojo con esto. Porque si nos fijamos, analizamos y pensamos, si nos fijamos bien, mientras todas las otras bienaventuranzas contienen una descripción directa del carácter del cristiano, de cómo es y debe ser el cristiano, bueno, esta bienaventuranza del versículo 10 es una descripción indirecta. En el fondo lo que está queriendo decir esta bienaventuranza en relación con todas las otras anteriores es que por ser así, vivir de esa manera, ser pobre, ser llorón, ser pacificador, ser misericordioso, por ser así, esto, dice el versículo 10, les va a suceder. Es como que Cristo está diciendo, por ser de esta manera, esto les va a suceder por seguirme a mí. Y esto es importante entenderlo porque es interesante observar que esta bienaventuranza, hermanos, sigue de inmediato con lo que es la mención anterior de esta bienaventuranza que tiene que ver con ser pacificador. En un sentido, el cristiano es pacificador, ¿cierto? Y debe ser pacificador, pero por ser pacificador es perseguido. Y ojo con esto porque aquí hay una promesa. Fíjese cuál es la promesa. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y aquí viene la promesa. Porque de ellos es el reino de Dios. La promesa que está vinculada es la misma promesa de la primera bienaventuranza. ¿Y qué dice la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que es la misma bendición, la misma promesa? Es decir, que nuestro Señor Jesucristo comenzó y a la vez terminó con esta promesa específica para dejar en claro y bien grabado en la mente de sus oyentes que lo importante es pertenecer al reino de Dios. Empezamos dando una promesa del reino de Dios y culminamos hablando sobre el reino de Dios. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué es importante recalcar esto, hermano? Porque como lo dijimos al principio, ¿se acuerdan? En la introducción hablábamos un poco del concepto errado que tenían los judíos con respecto al reino. ¿Cierto? Ellos pensaban que el reino de Dios, ¿no es cierto?, era un reino que iba a ser acá, ¿no es cierto?, que Jesús el Mesías iba a llegar, ¿no es cierto?, con caballería, iban a despojar a todos los romanos para que ellos ya no estuvieran bajo ese gobierno, ¿cierto? El concepto errado que ellos tenían. Los judíos tenían una idea falsa del reino, pero el Señor Jesucristo dice, yo no hablo de ese reino.
Yo no hablo de esa clase de reino. Lo importante es que ustedes se den cuenta de que en mi reino personal, y lo importante es que ustedes puedan llegar a comprender cómo pueden llegar a ser miembros de ese reino. Por eso comienza con el reino y termina estas bienaventuranzas con el reino. Fíjese que por encima de todas las bendiciones especiales que recibimos, hermanos, y que recibimos en medida más abundante y plena, la mayor de todas estas bendiciones que hemos leído es ser parte del reino. Quizá usted podría sentirse gozoso y decir, oh, soy un misericordioso. Oh, soy un pacificador. Pero la bendición más grande, hermanos, de todas estas hermosas bendiciones, es ser parte del reino de Dios. Hay cristianos que son perseguidos brutalmente, hermanos. En muchos países. En este mismo preciso momento, alguien debe estar siendo torturado. En este mismo momento, a alguien le deben estar disparando en la cabeza. En este mismo momento, a alguien le deben estar diciendo, niega a Cristo, muere. Y quizás, hermanos, se podrá decir con motivo que para ellos que en este momento tienen una pistola en la cabeza o que están siendo perseguidos, este versículo es importante para ellos. Es el lema en estos momentos. Puedo imaginarme quizás a una madre, a su familia, siendo perseguidos, a punto de morir, diciéndole niega a Cristo o muérete, pero en ese momento en su mente deben estar resonando estas palabras. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Quizás en este país, al parecer seguro y tranquilo, quizás lleguemos a experimentar algo de las pruebas de la tremenda aflicción y persecución, hermanos. Pero lo importante es que nosotros procuremos que podamos entender bien este versículo y saber con exactitud qué es lo que está queriendo decir este texto. Porque este texto, hermanos, ha sido bien manoseado. Ha sido bien malentendido. Por eso me gustaría partir diciendo lo que no dice el texto. No dice bienaventurados los que son perseguidos porque son reprensibles. No, hermanos. No dice bienaventurados los que pasan mal en su vida porque tienen dificultades. No, hermano. No dice bienaventurados los que son perseguidos como cristianos porque carecen de sabiduría y porque son realmente necios en lo que consideran su testimonio. No dice eso el texto. No dice eso el texto, hermanos. Hemos conocido quizás a cristianos que sufren persecuciones leves, pero solo debido a su necedad. Por algo que hay en ellos o en lo que hacen. Escuchaba un testimonio de un pastor mientras trataba de buscar información al realizar este sermón. Un pastor comentaba y decía, yo en mi tiempo antes de ser pastor, era coach de un equipo de básquetbol que entrenaba, ¿cierto?, a equipos profesionales. Y de entre medio de uno de los jugadores, uno que resaltaba a decir que era cristiano y que ponía a Dios por sobre todas las cosas. Y que él decía que era cristiano, que era creyente, que vivía en la fe, etcétera, etcétera. Pero al momento de empezar el partido dentro de la cancha, su lenguaje era agresivo, su lenguaje, su testimonio, su boca decía palabras que no eran. De tal manera que llegó un momento en que estando en el camarín, uno de los compañeros de él habló mal de Dios. Y él le dijo, no se metan con mi Dios. No se metan con mi Dios. Ese que decía ser cristiano. No se metan con mi Dios.
Y se formó una pelea, una discusión. Y el pastor dice que él tuvo que pararse y decirle, guarda silencio. Porque no te estás metiendo con tu Dios, te estás metiendo con mi Dios. Dijiste que amabas a Dios. Dijiste que servías a Dios. Pero de tu boca salen puras negligencias. De tu boca salen puras mentiras, puras maldiciones. Tu testimonio no es correcto. No es conforme a lo que el Dios de la Escritura dice. El que se ha metido con el Dios ha sido tú. Y esto es interesante poder entender, hermanos, porque este alumno decía, estoy siendo perseguido. Me están persiguiendo porque yo creo en Dios. Negando a Dios de esa manera. Viviendo de esa manera. Siendo una cosa y dentro de la cancha haciendo otra cosa. Hermanos, hemos conocido a cristianos que sufren persecuciones leves solo debido a su necedad por algo que hay en ellos o en lo que hacen. ¿Tuviste un problema en el trabajo? ¿No supiste poner la otra mejilla? Y no faltó el que te dijo y más encima era cristiano. Y tú dices dentro de tu corazón, oh, estoy siendo perseguido. ¿Qué hiciste tú? Pero la promesa, hermanos, de este texto no se aplica a esas personas. Es por causa de la justicia, la promesa. Y debemos aclarar bien esto. Podemos atraer sufrimientos, hermano, y ojo con esto. Podemos atraer sufrimientos sin fin sobre nuestras vidas. Podemos crearnos incluso dificultades innecesarias para tener alguna idea falsa y necia acerca del dar testimonio o porque creemos ser justos. Buscamos en cierto modo inconvenientes. El texto tampoco nos dice bienaventurados los que padecen persecución porque son fanáticos. Eso no dice el texto, hermanos. Tampoco dice bienaventurados los que son perseguidos porque son demasiado celosos en la fe. Hermanos, este texto tampoco quiere decir bienaventurados los que son perseguidos por una causa. Y entendamos bien esto, porque muchos de los grandes mártires, muchos de los grandes confesores, sufrieron a causa de la justicia, pero al mismo tiempo por una causa. No significa sufrir persecución por razones político-religiosas. Si ustedes y yo comenzamos a mezclar la religión con política, entonces, hermanos, no debemos sorprendernos de que se nos persiga. Lo que quiero decir, que esta persecución no necesariamente es por algo político. Y no necesariamente será por causa de la justicia. No estoy diciendo tampoco, hermanos, que uno no tenga que salir a defender sus principios políticos. Solamente estoy recordando que en este caso no se aplica la promesa vinculada a esta bienaventuranza a esas áreas, sino específicamente por causa de la justicia. Si usted quiere sufrir políticamente, hágalo. Pero no le reclame a Dios si ve que esa bienaventuranza y la promesa de esta no se cumple en su vida. Si usted quiere sufrir políticamente, no diga que está sufriendo por causa de Cristo. Porque eso no es sufrir por causa de Cristo. Eso no es sufrir por la justicia. La bienaventuranza, hermanos, y la promesa se refieren específicamente en este texto a sufrir por la justicia. Y debemos hacer una pregunta. ¿Qué significa entonces pues esta bienaventuranza? Ser justo, hermanos, es practicar la justicia. Lo vimos en la bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia. De tal manera
que lo que significa esta bienaventuranza es que en realidad es ser como el Señor Jesucristo. Por tanto, son bienaventurados los que son perseguidos por ser como Él. Los que son como Él siempre sufren persecución. Y permítame darle un ejemplo por la Biblia. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. ¿Qué dice el texto? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Amén, ¿o no? Esta es la enseñanza, hermanos. Veamos cómo se pone en práctica en toda la Biblia. Por ejemplo, Abel persiguió a su hermano Caín. ¿Por qué? Porque él hacía lo correcto. Moisés fue sujeto a cruel persecución. ¿Por qué? Porque él hacía la voluntad de Dios. Veamos la forma en que David lo persiguió Saúl. Veamos la terrible persecución que tuvieron que sufrir Elías y Jeremías. ¿Se acuerda usted de la historia de Daniel? ¿Cómo fue él perseguido? Bueno, hermanos, estos son algunos de los hombres justos más notables del Antiguo Testamento y cada uno de ellos hace referencia a la enseñanza bíblica, que fueron perseguidos por ser justos. Y ojo, fueron perseguidos no porque fueran de carácter difícil. Elías tenía un mal carácter. No fueron perseguidos porque tenían un carácter difícil. No fueron perseguidos por ser demasiado celosos. Simplemente fueron perseguidos por ser justos. En el Nuevo Testamento encontramos exactamente lo mismo. Piensen en los apóstoles, hermanos. Piensen en las persecuciones que tuvieron que soportar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguien ha sufrido más que el apóstol Pablo? A pesar de su amabilidad, a pesar de su gentileza, a pesar de su justicia. ¿Ha sufrido alguno aquí más que el apóstol Pablo? No cabe duda, hermanos, que el ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos. Con toda su perfección absoluta, total, con toda su amabilidad, con toda su mansedumbre, de quien se pudo decir en el texto bíblico, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humare, por medio de la verdad traerá justicia. Nunca nadie fue tan gentil y tan amable como él. Pero vean lo que le sucedió. Vean lo que le hizo el mundo. Hermanos, lean también la larga historia de la iglesia cristiana y encontrarán que esa afirmación se ha cumplido sin cesar. Lean la vida de los mártires. ¿Qué hay de Juan Hus, por ejemplo? Que fue quemado en la hoguera. ¿Qué hay de Hudson Taylor, que fue perseguido en la China? ¿Qué hay de Jimmy Elliot, que junto con 4 misioneros murieron en manos de nativos? ¿Qué hay de los padres protestantes? La pregunta es, ¿quién persigue a los justos? Porque aquí se está hablando de persecución, hermanos. ¿Quién te persigue? ¿Quién nos persigue? Y esta persecución, hermanos, asume varias formas. Desde fastidio, desde burla,
opresión, tormento. Fíjese que cuando uno lee las Escrituras, y sobre todo leemos sobre la historia de la iglesia, no sé si usted se ha dado cuenta, pero uno descubre que la persecución no solamente se lleva a cabo desde el mundo hacia adentro, sino que también hay algunas persecuciones más violentas que han sufrido los justos y que ha sido a manos de la misma iglesia, de manos de gente religiosa. Y el ejemplo de esto es nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes fueron los principales seguidores o perseguidores, perdón, de Jesús? Fueron los fariseos, fueron los escribas, fueron los doctores de la ley. A los primeros cristianos también. Los que más los persiguieron fueron los ¿quiénes? Los judíos. Luego lean la historia de la iglesia y vean la persecución por parte de la iglesia católica de algunos de aquellos hombres de la Edad Media que querían vivir la verdad y que trataban de vivirla pacíficamente. Esta es la enseñanza de la Biblia, hermano, y la historia de la iglesia lo ha corroborado, que la persecución puede llegar no solo de afuera, sino también de adentro. Hermanos, los justos son perseguidos porque son diferentes. Por esto los fariseos, por eso los escribas odiaron a nuestro Señor. No fue porque era bueno, no fue porque era misericordioso, no fue porque hacía obras en medio del pueblo, no fue porque sanaba a los enfermos, porque a cualquier profeta le seguían esos dones. Esa era la creencia del Antiguo Testamento. No fue por eso, hermanos. Fue porque él era diferente. Había algo en él que a los otros los condenaba. Algo había en su vida. Sentían que su justicia les hacía aparecer a ellos muy poca cosa. Y esto les desagradaba totalmente en sus corazones. De todo esto podemos sacar algunas conclusiones, hermanos. Y en primer lugar, nos dice mucho acerca de nuestra idea respecto a la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué esto es importante, amados hermanos? Porque si nuestro concepto de Él es tal que lo veamos como alguien al que los cristianos hayan de admirar y aplaudir, entonces tú estás equivocado. El efecto de Jesucristo sobre sus contemporáneos, ¿sabe cuál fue? Que muchos lo querían aprender y apiedrar. Lo odiaron. Y al final, de tanto odio, decidieron matarlo. Prefirieron a un asesino, Barrabás, en vez de él. Este es el efecto que Jesucristo produce siempre en el mundo. Y esto nos lleva a una segunda conclusión, hermanos, que tiene que ver específicamente con la idea que nosotros tengamos de Cristo. Porque esta bienaventuranza pone a prueba nuestras ideas acerca de qué significa ser cristiano. Para ti, hermano, ¿qué significa ser cristiano? El cristiano es como su Señor. Oiga bien, el cristiano es como su Señor. Y por esto el Señor dijo en Lucas capítulo 6, versículo 26, y ojalá que lo pueda leer y pueda meditar en su corazón y examinar su corazón. Porque este texto es delicado. Lucas 6, 26. Este texto es delicado. Este texto debiera examinarnos a nosotros. ¿Lo encontró? Amén. Mire lo que dice el texto. ¡Ay
de vosotros, ojo, hay, siempre los ayes dentro de la escritura son, hermanos, juicios. Referencia a juicio. Hay de vosotros. Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso, hermano, póngame atención, acaso no es nuestra idea de lo que es ser un cristiano perfecto a aquel que sea una persona amable, una persona que nunca ofende a los demás, una persona con la cual es fácil entenderse? ¿Tiene ese concepto usted del cristiano? Que tiene que ser una persona afable, una persona que es fácil de llegar, una persona cariñosa. ¿Tiene ese concepto del cristiano? ¿Seguro? Hermano, si esta bienaventuranza es verdad, ese no es el verdadero cristiano. Si usted piensa que el verdadero cristiano es aquel que es amable, es aquel que se da con todos los demás, es aquel a quien todo el mundo alaba, que cae bien en todas partes porque da un buen testimonio. Si usted piensa que ese es el concepto de cristiano, está equivocado. Porque si esta aventuranza es verdad, ese no es el verdadero cristiano, porque el cristiano verdadero es alguien al que no todo el mundo alaba. No alabaron a nuestro Señor, menos lo van a hacer contigo, hermano. Leamos de nuevo. ¡Ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus papás con los falsos profetas. Para que lo entienda mejor, se lo voy a leer en un texto mejor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas. Fíjese que eso es lo que le hicieron a los que eran falsos. Los elogiaban. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué eres? ¿Eres de verdad o eres de mentira? A Cristo no lo elogiaron. A Cristo no lo aplaudieron. Le hicieron todo lo contrario, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema del día de hoy? Leonard Ravenhill, un pastor pentecostal, sí. Él dijo lo siguiente. Dijo que los predicadores del día de hoy no están recibiendo lo que deberían recibir. Y ese es el problema del día de hoy. Que en muchas iglesias el evangelio es un evangelio diluido. Es un evangelio sabroso, un evangelio sazonado, con sabor. Es un evangelio donde no existe el pecado. Es un evangelio donde tú puedes hacer lo que tú quieras. Donde todo es amor, donde todo es abrazos, besitos. Pero ese camino no lleva a la persecución. No es un verdadero evangelio. Nosotros los predicadores deberíamos recibir todo lo contrario. Molestias, enojos, indiferencias, persecución. Porque lo que debiéramos predicar es la verdad, y la verdad, hermanos, trae consigo el reconocimiento de nuestra naturaleza. Pecadores, lejos de la ira, lejos de la gracia de Dios, cercanos a la ira de Dios, desnudos, con apariencia de piedad. Hermanos, hoy en día este es el problema que se da en muchas iglesias, y es por eso que tenemos un vasto
una vasta información, o podríamos decir una gran cantidad de creyentes con un concepto equivocado de lo que significa ser cristiano. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿quién de aquí desea ser perseguido? Hermanos, el nuevo nacimiento es una necesidad absoluta si uno quiere llegar a ser cristiano. Ser cristiano, en último efecto, es ser como Cristo. Y uno nunca puede llegar a ser como Cristo sin cambiar por completo. Y es por eso que necesitamos una nueva naturaleza, una regeneración, un nuevo nacimiento. ¿Sabe por qué? Porque el servicio a Dios es el que despierta la feroz opresión del mundo hacia los hijos de Dios. Si tú pensaste que el Evangelio era fácil, estás equivocado. Bienvenido a este camino de espinas, donde el camino al cielo no está pavimentado, donde muchas veces vas a tener que pasar por altos y por bajos, porque no todo es recto. El verdadero evangelio es así. Aquel que desea ser como Cristo padecerá persecución. Será rechazado. Será perseguido. Y dijimos al principio, en la bienaventuranza de tener hambre y sed de justicia, que hambre y sed de justicia es ser como Cristo, anhelar ser como Cristo. Por lo tanto, el anhelar, el querer ser justo, va y trae como consecuencia ser perseguido porque Él era justo. Hermanos, recordemos esta constante verdad y no la olvidemos de nuestro corazón. Recordemos esta verdad que para llegar a ser como Cristo, tenemos que llegar a ser luz. ¿Eres luz? Porque la luz siempre disipa las tinieblas. Y por eso las tinieblas odian la luz. ¿Te odia alguien? Hermanos, no es necesario ofender. No es necesario hacernos necios. No hemos de ser temerarios. Ni siquiera hemos de exhibir nuestra fe. No hemos de hacer nada que traiga persecución. Pero por ser simplemente como Cristo, la persecución resulta inevitable. Pero esto es algo glorioso. Es algo glorioso, hermanos. Alegrémonos con ello. ¿Sabe por qué? Porque si uno se ve perseguido a causa de Cristo, por causa de la justicia, entonces en cierto sentido hay una prueba final del hecho de que eres un verdadero creyente. Si nadie te persigue, hermano, preocúpate. Porque a lo mejor no estás modelando el Evangelio. Tienes una idea equivocada de lo que significa ser cristiano. Si uno se ve perseguido a causa de Cristo, por causa de la justicia, en cierto sentido ha conseguido la prueba final del hecho de que uno es cristiano, ciudadano del reino de Dios. Recordemos esta confortante verdad, Filipenses 1:29. Es una promesa. Es una responsabilidad también, no la dejemos de lado. Qué lindo lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, no solamente recibimos el Evangelio,
¿Vamos a recibir solamente lo bueno de Dios? ¿Qué dice el texto? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo la fe, no solo el Evangelio, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Quién quiere padecer por Cristo? Porque hoy en día el Evangelio que se está viviendo en este país y en el mundo es un Evangelio totalmente diluido. Todos corren hacia la comodidad, todos corren hacia el poco peligro, todos corren hacia un evangelio donde en lo posible nadie sepa de mí, yo sepa de todo de los demás, ¿no es cierto? Seamos felices los unos con los otros, besito, abracito, la pasemos bien, etcétera, etcétera, y nadie nos persiga. Hermanos, a nosotros que sufrimos persecución por causa de Cristo, se nos promete una gran recompensa en el cielo. Verdaderamente, hermanos, podemos regocijarnos, no importa cuán feroz sea el conflicto que tú estés viviendo. Óyeme bien, no importa cuán feroz sea el conflicto que tú estás viviendo, hay una recompensa que te espera. Hay una recompensa que te espera. Y ojo con esto, porque si eres perseguido, recibirás el reino del Señor. Habiendo escogido deliberadamente sufrir con Cristo en lugar de gozar de las cosas del mundo, disfrutar del pecado, de sus placeres, de lo que el mundo te ofrece, reinaremos con Él según su promesa. Por lo tanto, hermano, lo que estés pasando es temporal. Hay una recompensa que te espera. Lo que estés viviendo es pasajero. Para nosotros, la muerte es ganancia. No es pérdida. Que los demás se alejen de nosotros, no importa. Cristo está cerca. Él nos dice a nosotros y nos dio a nosotros promesas de bendición. No te dejaré. Son promesas del Señor. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo con todo, dice el Señor, te recogeré. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de Dios. Hermano, yo quiero que de aquí nos vayamos meditando. ¿Realmente está en nuestro anhelo, en nuestro deseo, el ser como Cristo? Si ese es nuestro deseo, ojo, mira lo que te espera. El Señor nos dice a nosotros que nosotros no somos de los que ponemos la mano en el arado y miramos hacia atrás. Cuidado. Somos de los que avanzamos, no de los que retrocedemos. Por lo tanto, hermano, si estás aquí hoy día y el Señor te ha dado la posibilidad de venir, este mensaje es para ti. Bienaventurado eres cuando padecen persecución por causa de ser como Cristo. No me digas tú y no pienses tú que eres bienaventurado cuando hiciste algo mal y todos los demás te sacan en cara de que tú eres cristiano. Ay, más encima haría así, más encima... No. Aquí dice que la bienaventuranza está sujeta a algo específico. Justicia. ¿Somos justos? ¿Anhelamos la justicia? ¿Tenemos hambre de ser como Cristo? Si somos bienaventurados, si somos misericordiosos, si somos limpios de corazón, si somos pacificadores, si tenemos hambre y sed de Cristo, si lloramos por nuestra condición, si somos pobres en espíritu, si somos mansos, esto es lo que nos espera. Esto es lo que te espera. Persecución.
Por lo tanto, hermano, no te aflijas, sino que gozaos y alegraos, como dice el versículo 12. Mire qué lindo. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y esa es la promesa. Es grande en los cielos. No aquí. No acá. Porque acá, hermano, no hay nada bueno. Preocúpate cuando te aplaudan. Preocúpate cuando hablen bien de ti. Gózate. Cuando a pesar de que estás haciendo lo correcto y estás viviendo como Cristo, los otros te tienen malas o hablan mal de ti. Porque estás haciendo la diferencia. A Cristo no lo mataron porque Él era bueno. Vuelvo a repetir, porque Él era diferente. Y nosotros somos llamados a ser diferentes. Estamos de pasada en esta tierra. No somos de este mundo, hermano. Nosotros tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Que la luz de Cristo se refleje en nosotros. Y si un día hay que morir, bienvenido sea. Galardón tenemos en los cielos. Si tengo que ser rechazado por amistades, por amigos, porque yo estoy haciendo lo correcto, porque realmente quiero ser como Cristo, no importa. Vale más una compañía eterna con Cristo que un amigo que te pueda durar por meses o un familiar que te pueda durar por semanas. Quiero invitarle, hermano, a que podamos meditar con gozo en nuestros corazones. Si hemos estado padeciendo, ojo, por causa de la justicia, por causa de Cristo, bienaventurado eres. Pero no te olvides, hay que tener el concepto correcto de lo que significa ser cristiano. Y el cristianismo no se puede diluir. Ponga atención, porque hoy en día el evangelio sufre pérdida. El mensaje que hoy se predica en muchas iglesias no es el evangelio. Es un mensaje diluido, un mensaje que asienta bien al oído. Pero no te olvides que hay condenación también para aquellos que tienen comezón de oír, lo que quieren oír. ¿Qué quieres oír tú? Vete a casa con esa pregunta. ¿Qué es lo que tiene que entrar acá para que se asiente acá? Yo sé que incomoda muchas veces el mensaje, incluso desde este púlpito. Pero hermanos, debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Si esa no es nuestra meta en esta tierra que estamos de pasada, antes de ayer pensaba, yo decía, ya tengo 30 años, hermano. 30 años ya tengo. Y me pongo a analizar y me pongo a pensar y el tiempo pasa rápido. Va a llegar el momento en que voy a tener 50, 60 años. Y así como ya siento que los tiempos pasan y están pasando rápido, no como los niños, porque los niños no se dan cuenta. Pero nosotros los adultos sí, nosotros sentimos el cambio. Sentimos que todo avanza rápido. Hermano, ¿no te preocupa que en cualquier momento tú vas a partir de esta tierra? ¿Qué hiciste? ¿Qué hemos hecho? ¿A qué voy con esto? No perdamos el tiempo. Seamos sabios, redimiendo el tiempo. Quiero invitarle a que podamos orar en nombre del Señor.